Hola chicos, hoy vamos a explicar las transformaciones de funciones. Eso es, ya lo hablé un poco en clase y además hemos visto todos los cambios que le hacíamos a las funciones en los ejemplos. Lo de meter una k y multiplicábamos la función por un número, que si le sumábamos un número a x, que si le sumábamos un número a toda la función, veíamos o que subía, que bajaba, que nos movíamos por la derecha o por la izquierda, que no, se achataba o no se achataba, ¿no? O sea, sea más amplia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y adelante. Empezamos y la primera de las transformaciones que vamos a ver son las traslaciones, es decir, sumar un número o restárselo. Vale. La primera que vemos aquí es que y, es decir, la representación gráfica de la función sea la función más o menos un valor. Aquí estamos teniendo siempre que k va a ser positivo, ¿vale? Para que porque si no el menos no tendría mucho sentido. Entonces, cuando sumábamos k, lo que pasaba era que subía. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una recta, que esta sea mi f de x, si yo la muevo hacia arriba, o un valor, lo que sea, tengo la misma recta, pero más arriba, este sería f de x más k, y la distancia que hay aquí, eso va a ser k. Me la he llevado para arriba. Y si lo que hago es restarle k, lo que tengo es que eso que también vale k, esta función es f de x menos k. El segundo caso es que a x, no a la función, sino solamente a x, le sumemos un valor. Aquí de nuevo k es mayor que 0. ¿Qué me hace eso? Si yo tengo una función f de x, en este caso he hecho una parábola, cuando le sumo, cuando hago f de x más k, lo que hacíamos era movernos hacia acá, nos movemos hacia la izquierda y teníamos la misma función. Vale, ¿se acuerdan de eso, verdad? Si sumábamos nos íbamos hacia la izquierda, esto es f de x más k, y si restábamos nos íbamos hacia el otro lado, hacia la derecha. Esto sería f de x menos k. Vamos ahora con la simetría. Aquí tengo ya mi función representada y las simetrías van a ser y igual a cambiarle el signo a todas las imágenes de f de x, que esa es con la primera que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué significa esto? Que si en este valor, por ejemplo, aquí, este valor es x0, entonces f de x0 sería esa altura, ¿verdad? Menos f de x0 va a ser la misma altura, pero hacia abajo. Vamos a tenerlo aquí. Es decir, que es un reflejo respecto del eje x. Entonces, si lo represento, ven, en el 0 va a valer lo mismo. Entonces sería una cosa así. Ven que es un reflejo respecto al eje x. Bien, entonces esta verde sería menos f de x. Ahora, ¿quién es la otra simetría? F de menos x. ¿Qué significa eso? Que a todas las x de dentro. Es decir, por ejemplo, esta función es una función logarítmica. Si yo tomo un ejemplo cualquiera, tomo un valor cualquiera, digo logaritmo en base 2 de 4. Esto sería 2, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, más o menos. Entonces, sin embargo, si hago menos logaritmo en base 2 de 4, tengo menos 2, que es justo el reflejo, ¿no? Paso hacia el lado de abajo, hacia el lado negativo del eje y. ¿Qué pasa si lo que hago es cambiarle el signo a la x, es decir, logaritmo en base 2 de menos x? Ahora el dominio de esta función cambia. El dominio, en vez de ser solamente los positivos, van a ser solamente los negativos. Porque esto tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a estar solamente en este lado. Ven, entonces ahora lo que sí va a existir es el logaritmo en base 2 de menos 4. ¿Verdad? Que es lo mismo que lo de antes. Sería logaritmo en base 2 de 4, que es 2. Por tanto, f de menos x va a ser igual, pero reflejado en el
eje y, es decir, simétrico a nuestra f de x, pero respecto al eje y. Es decir, que será una cosa más o menos así. Bien, ustedes saben que hay funciones que son simétricas, ¿verdad? Que las definimos simétricas. Pues vamos, les voy a explicar ahora rápidamente los tipos de simetría. Y los tipos de simetría pueden ser respecto al eje y o a un eje de simetría, ¿no? Pero solamente vamos a ver respecto al eje y, que cuando hablamos de funciones simétricas son respecto al eje y. Y estas son las que cumplen que f de x es igual a f de menos x. Como por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Esta es simétrica. Simétrica respecto al eje y. El otro tipo de simetría es respecto al origen. Y una función es simétrica respecto al origen si f de x es igual a menos f de menos x. Un ejemplo de esto sería f de x igual a 1 partido por x. Bueno, por ejemplo, esto a lo mejor es un poco más difícil de ver, pero f de 1 es 1 partido por 1, 1. Y f de menos 1 es igual a menos 1. Fíjense que si a esto le cambio el signo, aquí tengo que menos f de menos 1 es lo mismo que 1, que es f de 1. Y se cumple lo que ya les puse antes. Vamos con el último tipo de transformaciones, que serían los estiramientos y las contracciones. La función sería y igual a k por f de x, es decir, multiplicamos por algo la función. Y aquí va a depender del valor de k para saber si tenemos un estiramiento o una contracción. Si k está entre 0 y 1, vamos a tener un estiramiento. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, con una función cuadrática, con una parábola, teníamos, si la función cuadrática es esta, cuando multiplicamos por una k entre 0 y 1, la parábola se abría, ¿vale? Se estiraba. Sin embargo, cuando k es mayor que 1, la parábola se cerraba más, ¿no? Se contraía, es decir, hacía una cosa así. Eso no parece una parábola, pero bueno. Esto de todas maneras lo vamos a ver ahora con un par de ejemplos en GeoGebra y les va a quedar mucho más claro, aunque ya lo hemos visto un montón de veces en clase. Vamos a empezar con los ejemplos. Aquí ya he puesto una función f de x igual a 3x al cubo menos 2x. Vamos a ver los cambios con esta, ¿vale? Entonces, fíjense, lo primero que hacíamos lo primero que explicamos fueron las traslaciones, que era sumar un número. Esto simplemente podemos llegar aquí, ya la tengo definida, y puedo hacer f de x más k. Ahora ahí me define k y vemos cómo si k es positivo, es decir, estamos sumando, ¿verdad? Aquí estamos viendo solamente cuando k es positivo, estamos subiendo, movemos la función hacia arriba, y si es negativa, es decir, si restamos una k, se mueve hacia abajo en el eje de la y. Perfecto, lo voy a dejar, por ejemplo, aquí arriba. Vale. Ahora vamos a hacer f de, y vamos a sumarle algo. Voy a sumarle m, por ejemplo, para que no sea k. Entonces, ven ahí que tengo la violeta esa, la voy a hacer un poco más gruesa, que tenemos como si la m se hace 0, es justo la misma. Eso pasa lo mismo con k, ¿verdad? Si la k es 0, es exactamente la misma función, ¿vale? Ahí, ¿vale? La voy a dejar arriba igualmente. Y si lo que hacemos es restarle un número, nos movemos, o lo que es lo mismo, sumarle un número negativo, nos movemos hacia la derecha en el eje de las x. Si lo que hacemos es sumarle un número positivo, lo que hacemos es movernos a la izquierda en el eje de las x. La voy a dejar, por ejemplo, aquí. Vale, para ver lo siguiente, vamos a poner otra función, porque esta que estamos usando justamente es simétrica respecto al origen, y lo que pasa con eso es que si yo hago menos f de x y f de menos x es exactamente la misma gráfica, el mismo dibujo. Entonces vamos a cambiar, voy a poner como la que estaba usando antes, f1 de x igual a, voy a poner logaritmo en base 2 de x.
y esta f la voy a ocultar. Bien, entonces esto lo voy a hacer más grande, voy a ponerle un color un poco mejor, eso está bien. Vale, entonces aquí sí que lo voy a hacer, sí que se va a ver mucho mejor, ¿vale? Vamos a hacer, el primero era menos f de x, en nuestro caso menos f sub 1 de x, ¿verdad? Que ven que es justo simétrico respecto al eje x. Tenemos ahí, ven cómo cuando vale 2, es justo el ejemplo que les puse, cuando vale 2, f sub 1 de 2 sería 1. En este caso, p de 2, que sería menos logaritmo en base 2 de 2, me da menos 1. Porque es menos logaritmo en base 2 de 2, que es 1, menos 1. Y ya tenemos ahí que es justo simétrica respecto al eje X. Bien, la siguiente simetría era f sub 1 de menos X. Ven que ahora se ha hecho la simetría hacia el otro lado. No hacia el otro lado, sino respecto al eje Y. Ahí tenemos que este es más fácil de ver. Ahora el dominio ha cambiado, es lo que les estaba diciendo antes. Ahora, logaritmo en base 2 de menos 2 si existe. Perdón. Ahora q de menos 2 si existe porque es logaritmo en base 2 de menos 2, es decir, de 2. Por tanto, se me refleja respecto al eje Y. Y vamos ahora con lo último, que esto voy a volver a la función anterior, es decir, f de x. Vamos a ver los estiramientos y las contracciones. Entonces, lo que voy a hacer es n por f de x. Ven que ahí no está pasando nada, ¿verdad? Pero, porque la n vale 1, pero si la n aumenta, si es más grande que 1, lo que pasa es que se está contrayendo, ¿lo ven? Vamos a hacerlo un poco más grueso. Se está contrayendo. Y cuando n está entre 0 y 1, ven que se achata, ¿no? Voy a hacer el paso, voy a cambiar estos extremos y voy a hacerlo que cambie más rápido. Fíjense cómo se ve que se achata. Voy a hacerlo incluso aquí hasta 2 para que se vea mejor. Fíjense que ahí se estira cuando estamos entre 0 y 1, ¿lo ven? Y se contrae cuando es mayor que 1. Fíjense que si n fuera menor que 0, lo que pasa es que se hace la simetría también. Fíjense, voy a cambiarlo aquí. Si llego hasta menos 2, fíjense, una vez paso de 0, se da la vuelta. Y estamos haciendo una simetría. Si vamos a menos 1, es justo la simetría respecto, o sea, es menos f de x, ¿verdad? Justo, bueno, ahí no me queda exactamente igual, pero vamos, que es eso. Y ocurre lo mismo, o sea, si es más pequeño que menos 1, se contrae, pero siendo simétrico, y si está entre menos 1 y 0, se estira, pero de todo, lo mismo siendo simétrico, ¿vale? Y aquí dejamos el vídeo. Espero que lo hayan entendido y si tienen cualquier duda me preguntan. Hasta luego.